Hola, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo en pediatría y obviamente importantísimo también para las mamás o para los papás que tienen niños en casa. De lo que vamos a tratar hoy es de infecciones urinarias en niños. Y para esta charla, pues nada, tengo como siempre dos invitados de primera categoría, especialistas cada uno en una parte de lo que atañe a las infecciones urinarias en niños y pues ya sin más dilaciones vamos a presentarlos. Primero tenemos al doctor Juan Pablo Rojas, que ya lo habíamos tenido aquí en una oportunidad previa y hoy nos va a acompañar entonces también nuevamente Juan Pablo, bienvenido. Hola Julio, muchas gracias nuevamente por estar en esta entrevista que son muy grandiosas y además que nos ayuda a educar a toda nuestra población. Muchas gracias Julio por tu invitación. Listo Juan Pablo, nada, gracias por acompañarnos. Y hoy se estrena con nosotros el doctor Jorge Endo, que es un pediatra nefrólogo. Allí aparecen también los créditos. Jorge, buenas noches. Hola Julio, buenas noches para Julio, para Juan Pablo. Gracias por la invitación a esta charla entre amigos de un tema que realmente es supremamente importante en pediatría y que bueno, en este tiempo trataremos de dar tips y hablar de las cosas más importantes para esta enfermedad. Muy bien, bueno, entonces nada, vamos a comenzar de una vez fusilándolos con preguntas que atañen a esto para hacer el tiempo no muy largo para las personas que nos oyen. Entonces, lo primero, ¿qué tan frecuentes son las infecciones urinarias en niños? Cualquiera de los dos me puede responder. Julio, pues mira, realmente una de las condiciones o de las enfermedades más frecuentes en la infancia son las infecciones urinarias. Y en esto hay que tener presente de que estas van a variar su presentación, su forma de dar síntomas, dependiendo del sexo y dependiendo de la edad de los niños. Generalmente nosotros, los pediatras, vemos que los niños menores de un año hay una mayor predisposición en el varón, en el niño, y esto debido en algunas ocasiones por la presencia del prepucio, que es esa piel que recubre una parte del pene. Y en los más grandes vemos que esta relación se invierte y las niñas tienden a llevar la iniciativa debido también a algunos factores que yo he visto desde el punto de vista social y cultural en la forma de que nuestros niños aprenden a orinar y de eso hablaremos más adelante. Muy bien. ¿Qué tan frecuente puede ser que, no, ya se lo había preguntado, qué tan grave puede ser una infección urinaria en niños? Porque el nombre no suena como muy malo, ¿no? Es una infección urinaria, pero realmente qué tan grave puede ser una infección urinaria en un niño. Julio, eh, si una infección urinaria puede llegar a ser complicada, entre más pequeño se encuentre ese ser humano o entre más grande se encuentren dentro de los grupos etarios de la vida, las infecciones siempre van a dar mucho más duras, mucho más agresivas, ¿sí? Entonces, si tenemos un lactante menor, fácilmente puede producirse una urosepsis, que es una sepsis originada por una infección urinaria y hemos tenido ya varios pacientes en unidad de cuidados intensivos por sepsis de origen urinario. Entonces, sí se pueden presentar complicaciones y más estas complicaciones se dan cuando son pequeñitos y además de eso tienen alteraciones anatómicas o funcionales presentes. Por eso se denominan infecciones del tracto urinario complicadas. Muy bien. Ahorita Jorge había dicho que algo sobre las edades. Me interesa saber, ¿son más frecuentes las infecciones urinarias en las niñas? ¿Son más frecuentes en los niños? ¿A qué edades? Y la razón fundamental de que eso cambie. Julio, mira, esa observación es muy interesante porque a los papás generalmente les preocupa cuando llegan a la consulta. Realmente en el menor de un año, nosotros sabemos que hay una diferencia importante en que los varones van a ser ese grupo principal.
los niños en ese grupo de edad tienen el factor de riesgo anatómico por unos cambios que hay pues, en los órganos genitales diferentes a las de las mujeres. Pero ya en las niñas, en los más grandes, perdón, las niñas son las que principalmente pueden sufrir de infecciones urinarias. Aquí los motivos son diversos. Uno de ellos, la forma de ir al baño, la forma de orinar. El segundo punto que es anatómico y que tiene importancia es que la uretra en ellas tiene un tamaño más corto y esto favorece obviamente la llegada de algunas bacterias que vienen de la parte intestinal. Y en cuanto a la severidad, sabemos, como lo dijo Juan Pablo, que en los grupos de edades esta severidad tiende a ser más agresiva en los más pequeños, mientras que en los escolares o preadolescentes, usualmente los síntomas pueden ser más leves y autolimitados. Bueno, y para las personas en la casa o para el médico, ¿cuándo debe sospechar uno en la casa o en el consultorio que un niño está padeciendo una infección urinaria? Dependiendo del grupo etario, Julio, eh, entre, digamos, los lactantes menores, que son los menores de 12 meses, los lactantes mayores, que son los que se encuentran entre el 1 y los 2 años de vida, ¿sí? Ellos, por su desarrollo neurológico, no saben diferenciar los dolores, no saben puntualizar los dolores. En cambio, a un niño ya en etapa preescolar o escolar, entonces va a referir que tiene dolor al orinar o se cogen los genitales, ¿sí? Entonces, cuando son lactantes, generalmente vienen con o irritabilidad, que es un llanto no consolable, con la lactancia materna, con el juego, con la alimentación. Se ven intranquilos, lucen regulares, ¿sí? Empiezan con inapetencia, fiebre. Recordemos que fiebre es temperatura mayor de 38 grados centígrados. Entonces, así se empieza a presentar en el más pequeño con síntomas como más generales, ¿sí? Y ya en el más grandecito, en el niño más grandecito, entonces ya son síntomas mucho más localizados y puntuales, porque ya tienen esa madurez neurológica en localizar el dolor, en poderse expresar hacia los papás. Y ahí es clave que tengan los papás o unos acudientes que sean bastante observadores de ese niño o niña afectado, porque ellos son los que nos van a traducir a nosotros los médicos toda la sintomatología que presenten estos pacientes. Jorge, ¿alguna cosa adicional? Sí, Julio, complementando lo que dice Juan Pablo, es muy importante que los padres reconozcan que entre más pequeños estén los niños, la manifestación inicial va a ser la fiebre y que la fiebre tiene que ser un síntoma de investigación en estos niños pequeños, tratándose pues de una infección urinaria. En algunas ocasiones, en los más grandes, podemos tener fiebre, pero también puede no estarla. Y en los más grandes es muy importante tener en cuenta los síntomas irritativos de la orina. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas irritativos? Es aquel niño que le duele para orinar, es aquel niño que orina y queda con la sensación de seguir haciéndolo, es aquel niño que tiene sangrados pequeños de la orina, que a veces los papás dicen es que botó tres goticas de sangre. Esos síntomas pueden estar relacionados con una infección urinaria en esos pacientes o en esos niños, digamos, más grandes, ¿no? Entonces, ahí los síntomas irritativos son muy importantes tener en cuenta con o sin fiebre, mientras que en el menor de 2 años la fiebre es fundamental para sospechar de una infección urinaria. O sea que la cosa sí es uno grave y sí hay manifestaciones que uno puede tener presentes para poderla sospechar. Pero una cosa adicional, estos niños, cuando se les detecta una infección urinaria, ¿siempre hay que hospitalizarlos? No, no necesariamente, No, Julio. Dale, Jorge.
No, no, Juan Pablo, adelante, sigue, qué pena. No necesariamente hay que dejarlos hospitalizados. Si es un paciente en etapa neonatal, sí hay que dejarlos hospitalizados porque presentan manifestaciones sistémicas y son una bombita de tiempo. ¿Sí? Eso en cualquier momento se nos puede complicar un paciente en etapa neonatal. Los más grandecitos, siempre y cuando no tengan una infección urinaria complicada, que esté tolerando la vía enteral, la vía oral, que se tomen los antibióticos juiciosamente, ¿sí? Que tengamos un fácil acceso a los servicios de salud por parte del paciente y de los padres o acudientes, ¿sí? Porque hemos tenido unos contextos sociales bastante difíciles, por ejemplo, pacientes que viven en zonas rurales dispersas, ¿sí? En donde sabemos que se les va a dificultar conseguir el medicamento porque está a 2, 3 horas de distancia para reclamar el medicamento. Entonces hay que evaluar todo eso. Entre más pequeñitos, en etapa neonatal, se deja hospitalizado. Si son lactantes y tienen infecciones urinarias complicadas, se dejan hospitalizados, ¿sí? Para hacerle los estudios, para descartar alteraciones anatómicas, que eso muy bien ahorita Jorge nos va a explicar cuál sería el estudio con las imágenes en infecciones urinarias, que él es el duro en eso. Entonces, sí, y ya que el paciente que es mayorcito, que está tolerando la vía oral, que ya dejó de hacer fiebre, que no tiene alteraciones anatómicas, que tiene un buen acceso a los servicios de salud pronto, cercano, entonces ellos se podrían manejar ambulatoriamente. Jorge. Julio, todo eso que menciona Juan Pablo es muy importante y ahí la recomendación de que en esos grupos de edades de alto riesgo estos niños estén hospitalizados y no solamente la edad y las alteraciones anatómicas o no que tengan, sino algunos pacientes que tengan predisposiciones o tengan otras comorbilidades, o sea, enfermedades adicionales. Entonces aquí entran niños que tengan alguna malformación de su aparato digestivo, que tengan una malformación de su vía urinaria, que tengan alguna enfermedad cardíaca que los lleve a que manejen defensas bajas o que tengan alguna situación en las que ese sistema inmunológico, sistema de defensa esté comprometido. Yo creo que ahí es muy importante asegurar que el paciente o el niño esté hospitalizado por lo menos unas primeras horas eh, mientras salen los exámenes, mientras se evoluciona adecuadamente y después ya pues se puede pensar en dar una terapia de eso con otro tipo de antibiótico, que en eso pues obviamente Juan Pablo nos va a profundizar más adelante y él es el experto en ese tema. Bueno, aquí va una pregunta que yo creo que es para Jorge. Obviamente, Juan Pablo, no es que lo callemos, en cualquier momento podés hablar, igual estamos hablando como amigos, pero ¿hay alguna forma en la casa de prevenir las infecciones, de hacer que sean menos frecuentes? ¿Qué son los hábitos saludables de micción? Julio, los hábitos saludables de micción es entender que el ir al baño requiere de un proceso de maduración. Yo le digo a mis pacientes, y bueno, a mis pacientes, a los papás, que ir al baño no es una condición tan simple como lo vemos los adultos. El niño tiene que madurar una serie de señales que lo invitan al baño. Y comienza el hábito saludable de manera tan sencilla como decirle al papá que hay que explicarle al niño qué es el baño, qué es el inodoro, porque el niño se asusta al ver eso. Y al asustarse ya nos lleva a una condición de que él no quiera ir al baño. Y el no querer ir al baño lleva a la siguiente condición, que es retener, aplazar la ida al baño, aplazar la micción, y eso facilita muchas situaciones. Eh, Importantísimo evitar y quitarnos esa idea de que quitar el pañal muy temprano es algo bueno. Generalmente nos hemos dado cuenta que aquellos niños que se les retira el pañal a muy temprana edad son niños que cuando son escolares o preescolares tienen hábitos de micción inadecuados, aplazan la ida al baño, retienen orina. Es importante que los papás reconozcan cuáles son las maniobras para que
para que se den cuenta cuando un niño está aguantando las ganas de orinar. Y hay condiciones que ya están documentadas como la danza premiccional. Es aquel niño que comienza a apretarse su parte genital y va de un lado a otro en un vaivén. Aquel niño que se toma los genitales, se acurruca y mantiene por un tiempo en esa posición después de estar haciendo alguna actividad. Y eso habitualmente sucede en la etapa de que el niño está haciendo alguna labor de algún juego, está viendo televisión, está en tiempo de pantallas, que hoy en día pues, con todo lo que tenemos cada vez más prolongado. Entonces es muy importante esa educación y ese reconocimiento. Lo otro que nosotros implementamos en nuestra consulta es determinar un horario para ir al baño. O sea, la ida al baño debe hacerse con un periodo no mayor de 2 horas entre cada una de las micciones, sobre todo cuando el niño está aprendiendo a controlar esos esfínteres. Y el último punto que es muy importante es siempre hay que revisar cómo está su hábito intestinal, cómo hace popó el niño. Vemos muy frecuentemente que esa relación entre el estreñimiento o el tránsito lento lleva a que el niño aguante las ganas de orinar y favorezca la colonización o la aparición en su vejiga de bacterias que posteriormente generen una infección urinaria, ¿no? Bueno, perfecto. Una cosa es que como esto era una charla entre amigos, obviamente hay cosas que se van a quedar entre el tintero, pero yo creo que estas cosas deberían ir posteriormente en una charla pues más extensa. Entonces, solamente en aras de disminuir el tiempo de la charla, vamos a hacerle una última o dos últimas preguntas a Juan Pablo. ¿Qué antibióticos utilizaría ya el médico o el pediatra para tratar empíricamente una primera infección urinaria no complicada? ¿Y qué antibiótico se utilizaría en forma empírica para tratar las infecciones urinarias atípicas o las complicadas? Muy buena pregunta, Julio. Eso es una pregunta que frecuentemente nos realizan los colegas que se encuentran en primer nivel de atención. Entonces, lo primero que debemos de hacer es siempre tomar uroanálisis, coloración de Gram y urocultivo. Recordemos que es el urocultivo que es el gold estándar para definir una infección urinaria y es con respecto a ese urocultivo que posteriormente vamos a hacer una terapia antimicrobiana dirigida. ¿Por qué? Porque muchas veces me llegan a la consulta, no, es que presentó infección urinaria y le pasan a uno solamente un parcial de orina, ¿sí? Entonces debe ser tomada con una adecuada muestra, un aseo genital bastante bueno, ¿sí? Antes de la toma, preferiblemente en la primera orina de la mañana. Lo otro es que cuando son lactantes, preferiblemente realizarlos por sonda, ¿sí? Ya cuando el niño tiene un control de los esfínteres, entonces lo podemos hacer por micción espontánea, ¿sí? Haciendo un buen aseo de los genitales. Entonces, hay un estudio bastante interesante que realizamos en la Fundación Clínica Infantil Club Noel en el año 2015. En ese momento, con la residente María Luisa Bastidas, que fue el trabajo de grado de ella, captamos durante todo este año, el 2015, 196 pacientes con el primer episodio de infección urinaria. Entonces, ¿cuáles fueron los microorganismos principales? Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis, que son los mismos del resto de la literatura universal de infecciones urinarias. Entonces, aquí el manejo empírico depende del sitio, del lugar, del área, del país donde se encuentre el colega trabajando. En este estudio bastante interesante encontramos, por ejemplo, ¿sí? Que el 13% de todos los microorganismos, de estos microorganismos, tenían un fenotipo natural. Cuando digo que son fenotipo natural, es que no tenían patrones de resistencia usuales. Por ejemplo, Escherichia coli, el 13% eran totalmente sensibles a todos los antibióticos, sin patrón de resistencia a betalactámicos.
Fuimos con penicilinasa de bajo techo, Escherichia coli pasó a ser un 3.57%, Klebsiella pneumoniae un 5.61%, penicilinasa bajo techo, el tratamiento de elección son las cefalosporinas de primera generación. Ya fuimos incrementando el perfil de susceptibilidad, se encontraron betalactamasas de espectro ampliado, que son BLEA. Recordemos que es muy diferente a betalactamasa de espectro extendido, BLE, ¿sí? Que alcanzó Escherichia coli un 59.7%, ¿sí? Klebsiella pneumoniae un 0.5%. En estas primeras infecciones urinarias, solamente un 7.1% de todos los 196 pacientes presentaron un patrón de resistencia beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, si es primer episodio de infección urinaria, si el paciente no luce séptico, si el paciente está estable, podemos utilizar aminoglucósidos, ¿sí? O cefalosporinas de primera o segunda generación, que los tenemos alternativas orales. Recuerden que esto es basado en el perfil de susceptibilidad o el perfil microbiológico que tengan en la institución donde ustedes laboren. Esos fueron nuestros resultados. A diferencia de una infección del tracto urinario complicado, que ahí sí nos varió los patrones de susceptibilidad. Por ejemplo, ya no son los tres microorganismos principales que era Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus. Aquí ya se nos cambió el orden, la secuencia de los microorganismos. Entonces, primero teníamos Escherichia coli. Sin embargo, ya de segundo entra un papel muy importante Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Y de tercero continúa Proteus mirabilis. Este otro estudio que también los invito a leer, entonces captamos en el año 2018 27 pacientes con infecciones del tracto urinario complicado. Recordemos, infecciones del tracto urinario es aquel paciente que tiene alteraciones anatómicas o funcionales sumado a una infección urinaria. Y aquí también los patrones de resistencia cambiaron drásticamente. Por ejemplo, ya sin patrón de resistencia a betalactámicos, sí, se incrementó, ya pasamos a hablar de un 8 o 9%. Las betalactamasas de espectro extendido BLE pasó a un 11 a 12%, y Pseudomonas aeruginosa, que tiene un patrón de resistencia usual, que son cefalosporinasas, AMSE cromosomal. ¿Qué quiere decir eso? Que son resistentes intrínsecamente desde las cefalosporinas de primera hasta las de tercera generación. En estos 27 pacientes captados, entonces vemos cómo ese cambio del perfil de susceptibilidad. Entonces, empíricamente debemos de basarnos, si ha presentado infecciones urinarias previas, revisar todos los urocultivos previos que ese niño o niña ha presentado, ¿sí? Y basarnos en ese perfil de susceptibilidad. Por ejemplo, si un paciente que tuvo una intervención urológica y además de eso tiene catéter doble J y hace 2 meses presentó una infección urinaria por Pseudomonas aeruginosa BLE, entonces el tratamiento empírico en ese paciente sería un carbapenémico, mientras nos llega el urocultivo y luego le realizamos el manejo dirigido. Entonces, en conclusión, para redondear, cuando son infecciones del tracto urinario, ¿sí? Y que son complicados, entonces ya tenemos que pensar en ampliar el espectro antimicrobiano utilizando ceftriaxona, cefepime y basándonos en los urocultivos previos que haya tenido ese paciente. Llega el urocultivo y luego le realizamos el manejo dirigido. Los invito a leer estos dos estudios que quedaron bastante interesantes y fueron realizados en nuestra ciudad. Bueno, nada, perfecto. Yo creo que se resolvieron la mayoría de dudas con las que arrancamos. Es una charla extremadamente interesante. Muchachos, muchas gracias a los dos. Yo les digo muchachos porque son mucho más jóvenes que yo, ¿no? Pero son doctores de una amplia trayectoria. Entonces, nada, muchachos, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy. Esperamos poder seguir contando con ustedes para futuras charlas y pues nada, para que los quiera contactar o para quien nos quiera seguir, entonces a ambos lados quedan
obviamente pues las direcciones donde los pueden encontrar. Aquí abajito también encuentran las direcciones donde pueden contactarme. Y nada, no me resta más que decirles a los dos que muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día. Gracias, Julio, por tu invitación. Gracias, Juan Pablo. Y bueno, qué chévere estas charlas. Espero que me sigan invitando. Gracias, Jorge, gracias, Julio. Y bueno, aquí estaremos atentos a tu próximo llamado, Julio. Muy amable de tu Per- parte. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nada, si este video te gustó, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal, al de los doctores, y darle clic a la campanita para que te avisemos cuando haya nuevos videos. Hasta pronto. Bueno, si pensaste que ya nos habíamos ido, pues no. Hay un bonus especial en esta charlas con amigos y es un bonus corto que nos va a dar el doctor Jorge Endo sobre qué exámenes se piden en pacientes con infección urinaria. Nada, Jorge, adelante. Julio, sí, esto es muy importante porque es una pregunta muy usual en los papás, en los médicos, en todo persona que esté relacionada con la salud. Eh, Como lo mencionó Juan Pablo, el examen ideal, el primero, es el urocultivo para confirmar el diagnóstico. Pero vienen después una serie de exámenes que nos van a ayudar a determinar otras condiciones, como son factores de riesgo para más infecciones urinarias o posibles daños que vaya a poder presentarse más adelante en toda la vía urinaria. Entonces, un primer examen que es supremamente importante es la ecografía. La ecografía tiene una facilidad y es que en muchos lugares la pueden hacer. Es un examen que no genera radiación y que es de un bajo presupuesto para el sistema de salud. Y es un examen que nos aporta mucho en darnos esa información de cómo están formados los riñones de los niños. Si tienen dos riñones, si tienen dos tubitos que conectan la orina con la vejiga, si su vejiga se ve bien, porque eso es lo primero que tendríamos que valorar en cualquier persona que tenga un primer evento de infección urinaria, sin importar la edad, como lo hacen en otros países. Yo pienso que en nuestro país nosotros debemos tener siempre ante un primer evento de infección urinaria una ecografía renal. Y después de ahí se vienen una serie de exámenes que van a ser dirigidos de manera especial por cada paciente, según lo que encontremos en sus ecografías y según lo que encontremos en, en la evolución del cuadro clínico. Nosotros en la Fundación Clínica Infantil Club Noel hemos adoptado un flujograma que tenemos digamos, de revisiones que se han hecho a nivel sistémico en varios lugares y hemos tratado de agrupar eso para la facilidad de los médicos, y donde tenemos unos aspectos importantes que es valorar la ecografía, valorar qué tipo de infección urinaria presenta el niño y también valorar sus antecedentes prenatales, porque así como le dijo Juan Pablo, una infección urinaria complicada tiene como condición una malformación anatómica y muchas de estas son congénitas, ¿sí? Aparecen desde la etapa prenatal. Entonces también es muy importante tener en cuenta esto y obviamente ya los estudios más avanzados van a estar a cargo de tu pediatra cuando lo valore o en este caso si él lo considera conveniente la valoración por el nefrólogo pediatra donde se haría una profundización de todos estos aspectos para determinar cuál es la causa que ha generado las infecciones urinarias en tu hijo. Perfecto, un bonus que vale oro. Ahora sí nos despedimos. Espero que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.